Hola, hoy día vamos a hablar de un concepto que hemos escuchado a lo largo de nuestra historia, pero que muchos no saben qué quiere decir. Vamos a hablar sobre la enseñanza. La enseñanza es un fenómeno educativo, pero ¿qué es educación? Educación es la relación que se establece con el medio ambiente, que son capaces de potenciar las posibilidades educativas de algún sujeto. Un fenómeno educativo es cualquier hecho que podamos observar u oír en el medio educativo. Este puede ser comprendido por 3 puntos, que son educación, que recién se lo acabo de explicar qué quiere decir, enseñanza y aprendizaje. Vamos a enfocarnos precisamente a lo que quiere decir enseñanza. Enseñanza proviene del latín insignare. ¿Qué quiere decir? In es en y signare es señalar, ¿ya? Signare, también conocido por signum, significa marca, indicación o seña. La educación, ¿qué nos dice? Nos dice que los conocimientos están profundamente conectados con la enseñanza. Los métodos de la enseñanza dependen siempre de la concepción epistemológica, que en algunos sujetos están explícitas y en otros no, pero que siempre están presentes. En el siglo XVII, los filósofos ingleses denominaban que se obtenía una buena enseñanza mediante los conocimientos a partir de la experiencia, y por ello se denominaban empiristas, mientras que los continentales decían que se obtenía una enseñanza mediante la razón, y estos se denominaban racionalistas. Dentro del empirismo, los filósofos que trabajaron fue Locke, Berkeley y Hume, mientras que en el racionalismo fueron filósofos como Descartes, Malebranche, Spinoza y Leibniz. Los más importantes con el racionalismo están los filósofos alemanes como Kant e Hegel también. La enseñanza es la actividad que más representa al profesor. ¿Por qué? Porque este transmite los conocimientos tales como las ideas, los valores, los principios, la destreza y los hábitos que el alumno o el emisor carece. Es sumamente importante que cada acto de transmisión de cada enseñanza podamos adaptarla según sea el intelecto o conocimiento de cada niño. Pero para los fines conceptuales estas se dividen en verbales y objetivas. Las objetivas, son aquellas que emplean objetos o imágenes sensibles para la enseñanza. El exponente más claro de esto es la intuición, o lo que se denomina como método intuitivo, de gran significado para la didáctica contemporánea. El empleo más concreto lo constituye en la actualidad los métodos audiovisuales y la utilización de recursos o iconos que constituyen una aplicación de principios intuitivos. La forma verbal es la más antigua y la que utilizan universalmente. Por lo tanto, la forma de enseñanza tradicional es la verbal, y que se divide esta en 2. La forma expositiva. No quiere decir esto que tiene que ser un discurso continuo o ininterrumpido, sino que debes reunir los intereses del alumno y ser estimulante. Esta forma de enseñanza se verá eficaz en gran medida bajo la experiencia, el arte y la personalidad que requiere cada docente. La forma interrogativa. Esta exige que el alumno tiene que estar más conectado o más pendiente de lo que está hablando el profesor, porque a la hora de que el docente le haga alguna pregunta, este puede resolverla y que tenga al menos una plena confianza al responder. Las más conocidas de esta forma son la dialógica o socrática. Esta quiere decir que viene de Sócrates, por eso se llama socrática. Esta persigue la enseñanza junto al desarrollo del pensamiento crítico. La principal característica es la eliminación de la pretensión de la certeza. ¿Por qué? ¿Qué busca esto? Busca que el alumno se introduzca más, interiorice más del tema, para tener una mayor comprensión más profunda
en un tema en particular, ya sea, no sé, hablando de los planetas o cualquier cosa, el alumno pueda resolverlo de forma más personal o autónoma. Y la otra forma es la catequística. Es útil pedagógicamente cuando se cumplen dos funciones. La primera, la forma de respuesta viene destinada a futura reflexión y construcción personal, o sea, lo que el alumno cree y piensa de forma autónoma. Y la segunda es, la respuesta es el significado de un pensamiento conquistado y poseído que le otorga una respuesta con mayor seguridad y que se le puede expresar con más agilidad. Esto quiere decir que aquel que va a transmitir los conocimientos y aquel que va a recibir estos conocimientos, que tiene la intención de aprender de estos conocimientos, que es la enseñanza, se va a tener ciertos principios, ya que los vamos a estar ahora desarrollando mediante esta programación. El principio de la autonomía. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel que enseña debe motivar a los alumnos a tener un pensamiento autónomo, o sea, propiamente tal de cada alumno, aprobando sus ideas de forma crítica, pero también de una forma constructiva, o sea, dándole la importancia que requiere el alumno o el niño. El principio de la contemporaneidad. ¿Qué quiere decir esto? Aquel que va a enseñar debe preocuparse del carácter histórico y temporal del conocimiento y de los métodos que se pueden producir, y debe proporcionar una revisión permanente de esto para ir innovando o ir acorde al tiempo a cual está enseñando a tal individuo. El principio de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el que enseña debe referir la actividad pedagógica al contexto real del estudiante, encuadrando los programas de clases en una perspectiva que abarque el crecimiento tanto individual como social, logrando que los objetivos anunciados en el aula correspondan con el contenido programático. También viene el principio de la creatividad. ¿Qué dice esto? Que aquel que enseña debe potenciar las aptitudes de cada individuo o de cada alumno, ¿ya? El principio de la cordialidad. El que enseña debe establecer parámetros en la relación, en la colaboración con los alumnos o aquel que está interesado en aprender, ¿ya? Y el principio de la actualización permanente. El que enseña debe actualizarse con nuevas técnicas, modelos y tecnologías, porque en este tiempo las tecnologías han sido un auge importante en lo que quiere decir la enseñanza. Como resultado de la investigación, puedo concluir que existe una amplia relación entre enseñanza y aprendizaje, ya que enseñanza es el proceso que realiza el docente bajo metodologías o herramientas que puede utilizar para el traspaso de la información a los alumnos o a aquel que está enseñando, ¿ya? Esto va a generar la instancia en la cual el estudiante va a poder asimilar los contenidos. Y el aprendizaje es el proceso cognitivo que logra tener el estudiante, cómo lo asimila, ¿ya? Por otro lado, las metodologías se han visto innovando. ¿Por qué? Porque hoy en día, con la inclusión de las tecnologías, se ha podido ver que la metodología que se utilizaba para niños de 10 años, hoy en día se puede utilizar para niños de 5, de 7 años, porque el intelecto de los niños ha ido aumentando, ha ido en incremento, porque las tecnologías han aportado a un avance tanto mental, tanto intelectual, ¿ya? Por esto podríamos decir que las tecnologías han hecho un auge en el proceso de la enseñanza, también como el proceso cognitivo. Yo un ejemplo que pude notar con esto de la enseñanza y el aprendizaje fue que uno como mamá le enseña al hijo valores o principios, pero va a depender de él, de cómo su sistema cognitivo lo va a recibir para que el día de mañana él vaya realizando lo enseñado, lo que yo pude implantar en mi pequeño.
eso quiere decir en sí la enseñanza, ¿ya? Podría sí existir en Chile un tipo de enseñanza que vaya más enfocado en cada alumno. ¿Por qué? Porque hoy en día es más generalizado. En sí hay colegios que están especializados, que hay más de un docente dentro del aula y que hay ayudantes. Sí, pero podría ser un poco más focalizada la enseñanza. Porque antiguamente se tomaba como el docente era aquel que guiaba la clase, aquel que era poco menos el maestro superior y que nadie más podía decir nada. Él era el dios dentro del salón de clases. Pero hoy en día las cosas han cambiado porque la tecnología ha sido un aporte fundamental de esto. Porque la tecnología, a través de la tecnología, los niños o los jóvenes o los adultos han tomado una posición más crítica al aceptar la información que el docente está implantando en el alumno. ¿Qué quiere decir esto? Que si el alumno queda con una cierta quisquillez, por así decirlo, va a interiorizarse, va a buscar a través de las tecnologías o de las redes sociales, va a tratar de buscar aquello que no le cuadró bien y va a poder hacerse una conclusión propia de aquello que el docente está haciendo. Por eso la enseñanza hoy en día se ha visto de una forma de incrementación en el sistema. Bueno, y espero que con esto hayan podido resolver todas sus dudas con respecto al concepto de enseñanza. Nos estamos viendo para una próxima. ¡Chao!